Especialista en aire acondicionado y calefacción, todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Bienvenidos a Palabra de Honor, Canal C, martes 23 horas, miércoles 17 y domingo 9:30 de la mañana. Hoy vamos a hablar de dos sucesos importantísimos que han ocurrido este año. El primero es la situación de Latinoamérica, que prácticamente está casi en llamas. Y el segundo, obviamente, son las elecciones del día domingo. Para el primer bloque le hemos invitado a una de las personas que más saben de política internacional en Córdoba, que es la doctora Graciela Erramuspe de Pilnik. Querida Graciela, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a vos, Eduardo, por la generosa invitación. No, no es generosa. Te invita todo el mundo y no vas a todos los programas, porque no tenés tiempo. Graciela, empezamos de lleno entonces. Lo que quieras. El foro de San Pablo, que ahora este señor bigotudo, como él se ha autollamado Maduro, ha hablado del foro de San Pablo, que sería un poco un conjuro que ha generado todo esto. ¿Podés explicar qué es? Bueno, yo en realidad pienso que es un actor social, internacional. Cuando nosotros hablamos de un actor internacional, lo primero que nos preguntamos es, ¿tiene capacidad de generar objetivos? Sí lo tiene este espacio. ¿Tiene capacidad de dibujar o diseñar estrategias? Sí, pensaría que más o menos sí. ¿Tiene capacidad de toma de decisión? Sí, de algún modo podría tenerla. ¿Y tiene capacidad de generar impacto en el sistema internacional? Bueno, por lo menos un poco de ruido hace. De todos modos, yo creo que es más un foro declamatorio que efectivo desde el punto de vista de gestionar cuestiones. Esa es la impresión que a mí me da, pero son espacios que a mi criterio se reúnen, personas o personalidades o representantes de países que pueden hacer converger en él sus ideas y pasiones. Ahora, ¿son marxistas, son efectivamente marxistas o son diletantes? Bueno, no sé si son marxistas, quizás hay de las dos cosas. Por ejemplo, la República Argentina tiene 12, entre movimientos, partidos, tiene 12 integrantes que representan a la República Argentina, lo cual no es poco. Es el Partido Comunista, el Partido Socialista, algunos movimientos como Barrio de Pie, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchos movimientos que luego los vemos en las calles, ¿no?, haciendo manifestaciones y que forman parte del foro. Ahora, yo creo que el foro, de algún modo, es como un lugar de convergencia, como te decía recién, en donde hacen, propuestas de temas, en donde se incentivan mutuamente para la acción, pero bueno, sí, algún tipo de impacto generan. Pero no es la central latinoamericana de todo lo que está ocurriendo. Ellos manejan finanzas, tienen dinero para poder de alguna manera subvencionar estos movimientos. Normalmente lo que subvencionan estos movimientos, cada uno de estos movimientos está subvencionado, digamos así.
no que el foro vaya a subvencionar las acciones, sino que los que representan, los grupos que representan o están representando a un grupo social determinado, son los que en definitiva financian estas cuestiones. Yo no creo que el foro tenga fondos suficientes para gestionar, si son como 111 miembros. Ahora, Graciela, empecemos por Ecuador, si te parece bien. Lo que ¿Esto quieras. que ha ocurrido en Ecuador, Sí. ¿es espontáneo o es una cosa organizada? Bueno, a ver, es una muy buena pregunta. Yo he estado algún tiempo en Ecuador y ¿qué es lo que pude observar? Que la sociedad es una sociedad que daría la impresión que es una sociedad indígena. O de pueblos originarios. Esa es la primera impresión que se lleva. Muy distinto a la realidad argentina, por supuesto. No, nada que ver, Bien. absolutamente nada que ver. Incluso las manifestaciones callejeras, las ventas callejeras, todo lo que es folclórico de los distintos grupos de indígenas que están allí, están presentes en la sociedad, están presentes en la comercialización, están presentes en la cultura, incluso pinturas, etcétera, etcétera. Es muy bonito, por otra parte, desde ese punto de vista. Pero ¿Vos además, te referís a Quito? ¿Te referís a Guayaquil? Bueno, ¿te referís a todo? Estoy hablando fundamentalmente de Quito, de la totalidad de Ecuador, y Guayaquil es un poco lo más pro-occidental, por decirlo de algún modo. Pero lo que sucede con Ecuador es que los movimientos indígenas o de pueblos originarios son muy fuertes. Esa suerte de confederación que ellos tienen ha puesto, digamos, contra la pared muchas veces a los gobiernos. Muchos gobiernos han tambaleado a partir de las presiones, porque como vuelvo a repetirte, los pueblos indígenas son muy fuertes. Incluso yo he llegado a ir al Ballet Nacional de Ecuador. En el Ballet Nacional de Ecuador uno no solo ve la presencia del pueblo originario, sino los mestizos y la suerte de resentimiento que tienen contra los occidentales, especialmente los colonizadores, con aquellos de que vinieron a usurpar sus tierras y su cultura. Realmente es impactante, con lo cual de ningún modo llama la atención que estos pueblos originarios generen una presión de la magnitud que ejercieron, que no es la primera, sino que incluso a Correa, el presidente anterior, tuvo sus dificultades, de modo que no es llamativo que esto ocurra en Ecuador. Bueno. Además hay otro tema, Sí. Hay petróleo y también el crimen organizado está allí presente, ¿no? Bueno, pasemos a Chile, porque en Chile es más difícil de entender. Hemos estado varios años diciendo que Chile podría ser el modelo económico para la Argentina, que había conseguido una estabilidad económica, y ocurre lo que ha ocurrido la semana pasada. Eduardo, mira, incluso cuando uno trabaja los temas de la competitividad internacional, la competitividad normalmente se mide en unos 140 países y allí va de todo en el índice de competitividad. Va lo que es lo institucional, va las cuestiones de trabajo, va las posibilidades de innovación, los temas incluso referidos a salud. Es decir, hay una serie de cuestiones que están allí. Y Chile ocupa el número 33 dentro de 140 países. Es decir, es un modelo que uno lo ha observado con absoluta simpatía, independientemente de que ese modelo de competitividad guarde o preserve una suerte de equidad social desde el punto de vista interno, que yo creo que por ahí es donde ha saltado esto. Pero a mí me parece que hay otro problema, y no solamente es en Latinoamérica, creo que es mundial. Desde aquella famosa primavera árabe que terminó siendo otoño y después invierno. Sí, lamentablemente. Así es. Pasando, como vos habrás muy bien leído, como gran lector que sos, en Hong Kong, en Barcelona, etcétera, etcétera, en Francia, en París. Yo diría que hay otro problema, es un problema mundial a mi criterio y que tiene que ver con la cuestión de fondo de la gobernabilidad.
Es decir, sociedades que presuntamente son sociedades democráticas, pero que a lo mejor esta construcción ha sido realizada para otra etapa histórica, por un lado. Por el otro, presupone una racionalidad desde el punto de vista no solo del Estado, sino del comportamiento social, y que vemos que eso no se da. Por otro lado, me parece que hay un problema de casi como de deslegitimación del orden. Es decir, se pone en cuestión si el orden social basado en la ley suprema, vamos a decir así, es el correcto. O sea, incluso la justicia está puesta entre paréntesis. Me parece que además hay otro tema que es adicional, que es que en estas sociedades democráticas, hay poca participación en el marco de los partidos políticos. Yo que vengo de una facultad de ciencia política, que gran parte de mi vida la he dedicado profesional allí, los chicos que iban a estudiar ciencia política no militaban políticamente. Entonces yo les decía muchas veces, todos quieren ser analistas, politólogos, pero si lo que hace falta son decisores. Entonces, aún la gente que se especializa en el tema, sin desmerecer que lo intelectual sea importante, tiene poca participación y los jóvenes no participan en política. Entonces, ¿qué es lo que sucede a mi criterio? ¿Cómo canalizan las aspiraciones por un lado o cómo canalizan las frustraciones por el otro? Y a mi criterio hay un problema de psicología de masas en estas manifestaciones. Es decir, no participan en grupos de pertenencia y referencia, como podrían ser los partidos políticos. No participan en grupos sociales que les ayuden a canalizar sus aspiraciones. ¿Dónde terminan? En la calle, en la psicología de masas, que es de tipo irracional, que es alienante completamente y que lo he visto yo incluso cuando era estudiante, mira, hace años, cuando había muchos movimientos, en la época incluso de la subversión, que estaba mucho más claro de qué se trataba, yo veía los estudiantes secundarios que se agregaban o participaban de las marchas y las manifestaciones y no sabían muy bien de qué se trataba. Bueno, este es el fenómeno de masas. ¿Vos crees que ha habido un retroceso en el sistema democrático? Totalmente. Entonces? Es decir, se piensa ya a esta altura que la democracia está en crisis. Eso nos lleva a otra cosa, que es a la tentación de las autocracias. ¿Cómo puede subsistir un Maduro? ¿Cómo puede suceder algo como en Bolivia, que sistemáticamente se reelige incluso a través de formas, digamos, no convencionales o legales, vamos a decir así, o dudosas por lo menos? ¿Y cómo se entendería? Hay una tendencia a los sistemas autocráticos. Bueno, la Argentina lo ha vivido. Bueno, esa es mi última pregunta porque ya se me acabó el bloque, lamentablemente. Esto que ha pasado en Ecuador, en Bolivia y en Chile, si Alberto Fernández en los primeros meses no consigue cumplir las expectativas que la gente tiene, ¿puede ocurrir en la Argentina? Yo creo que todavía va a estar en una etapa de, digamos, de aceptación de lo que él vaya diseñando como política. Pero tanto para Macri como para el caso de Fernández, los movimientos sociales, a mi criterio, en la República Argentina pueden ser mucho más virulentos que en la propia Chile o en la propia, digamos, Ecuador o algún otro país, porque nosotros tenemos un ejercicio a lo largo de los años de manifestarnos y manifestarnos violentamente. O sea que ya hubiera sido para Macri o para el caso de Fernández, me parece que eso latente está. Bueno, Graciela, como de costumbre, tu participación nos aclara muchas dudas. Te agradezco la invitación y, por cierto, que vas a ser invitada próximamente de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos por invitarme, Eduardo. Nos vemos en el próximo bloque. Isaías Goldman
el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Segundo bloque, comentario de las elecciones. En elecciones libres y en elecciones limpias ha ganado Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Lo primero que debo decir entonces es el reconocimiento a el triunfo de este binomio que son ahora el Poder Ejecutivo que va a sustituir al que finaliza. Lo segundo que debo decir es felicitarlos y lo tercero que debo decir es que tantos unos como otros tienen unos que seguir acompañando y otros que desde la oposición tienen que hacer una oposición constructiva, que es a lo que me voy a referir. Antes que nada quiero hablar de los tres discursos. El de Kicillof fue muy virulento. Kicillof hizo una serie de denuncias que quizás Macri debería haberlas hecho cuando asumió. Dijo, me entregan una república y entregan una provincia de Buenos Aires devastada. Fue muy poco conciliador. Cristina Fernández no. Cristina Fernández de Kirchner se encargó de tener un mensaje muy moderado. Pero llegó un momento, cuando habla Cristina, si uno la deja hablar un poco, aparece la verdadera Cristina. Se alineó con Ecuador, se alineó con Bolivia y se alineó con Chile. De manera tal que Cristina ha explicado en el mensaje antes de asumir cuál es su alineación geopolítica y su pensamiento a nivel regional. Alberto Fernández también estuvo conciliador, dijo una serie de temas a los cuales él quiere hacer hincapié, los objetivos, que es que la gente gane mejor, que la gente esté mejor, que haya producción, que se levanten las persianas de las fábricas, etcétera, que haya más consumo. Dijo todo eso, pero no dijo cómo. Y el problema de la Argentina no es la expresión de anhelo, lo que uno quiere, sino cómo lo va a conseguir un gobierno que tiene una característica populista, pero no tiene plata para repartir. Fíjense que los populistas anteriores o han vendido las joyas de la abuela o han hecho transferencias del sector productivo al otro sector, o han emitido o se han endeudado. Pero ahora ninguna de esas alternativas existe porque están todas probadas y gastadas. De manera tal que la situación de Alberto Fernández, desde ese punto de vista, es complicada. Vamos a Macri. Macri pierde las elecciones. Mucha gente dice Macri ha perdido la oportunidad de su vida de cambiar la Argentina, porque no explicó lo que había que explicar, ni hizo lo que había que hacer. Carlos Melconian dijo en un momento, acá no hubo gradualismo, sino que lo que hubo es inacción. No interesa lo que hubo, ya pasó, pero sí interesa lo que ocurrió el último mes o los últimos 20 días. La reacción de Macri genera un movimiento republicano que excede el PRO y que excede Cambiemos y que se convierte en una oposición, o se va a convertir en una oposición que tiene 40.6
50% de la voluntad del país. Si a eso nosotros le sumamos lo de Espert y lo de Gómez Centurión, podemos decir que la oposición es un 45% versus un 55% de los Fernández, si a ellos mismos les sumamos parte de Espert y parte de toda la izquierda. Entonces la situación argentina va a ser la siguiente. El gobierno tiene el 55% y la oposición va a tener en el orden del 45%. Estamos hablando de las grandes decisiones. ¿Se puede gobernar así? En una situación de estabilidad, si eso hubiese ocurrido en Dinamarca, sí. En una situación donde hay que hacer cambios estructurales como es en la Argentina, no. Porque los cambios estructurales no los puede hacer Alberto Fernández solo. Estoy hablando del gobierno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque afectan intereses sectoriales adquiridos legalmente, que perjudican al conjunto, pero que han sido adquiridos legalmente. Entonces acá viene la gran oportunidad de este grupo republicano que, vuelvo a repetir, excede a Cambiemos, pero puede estar liderado por Macri, por lo menos en una primera instancia. Este grupo debe convertirse en una oposición responsable. En una democracia gobierna el gobierno, pero la oposición participa. ¿Cómo participa? Apoyando todo lo que sea propuestas responsables, controlando la acción de gobierno, que es fundamental, y velando por las instituciones. La primera institución que tiene que velar es la justicia. Fíjense ustedes que Alberto Fernández en el discurso habló de Lula, que está preso y que debería salir porque es preso político. Es decir, ya de antemano hay una presunción de impunidad. Con impunidad de la corrupción no vamos a conseguir nada. Esa es la gran oportunidad que va a tener Cambiemos y este grupo mayor de Cambiemos para el futuro. Porque un gobierno con mayoría que quiera hacer cambios estructurales compulsivamente se convierte en mayoritarismo, no es mayoría. La democracia decide la mayoría, pero atendiendo a la minoría. Si la minoría tiene un 45 y está compulsivamente dejada de lado, cuando ocurra un mínimo desequilibrio que se dé vuelta el fiel de la balanza, viene el nuevo gobierno y cambia todo de nuevo, que es lo que ha ocurrido en la Argentina. Ocurrió con Alfonsín, ocurrió con Menem, ocurrió con Kirchner y ahora va a ocurrir con Macri. Entonces, acá el gran compromiso es una oposición responsable y una oposición que pueda consensuar los grandes temas que le proponga a Alberto Fernández de Kirchner y su grupo de trabajo. Es importante lo que digo, es importante el surgimiento en este nuevo grupo de líderes. El Cambiemos no tuvo líderes, por eso perdió las elecciones. Cambiemos se quedó solo. Hay que abrir el espectro, hay que buscar nuevas opiniones, hay que modificar una serie de situaciones institucionales que como en la situación actual, no estoy hablando de la Constitución, no se asusten, en la situación actual no funcionan. Por ejemplo, hay que modificar el tema fiscal, hay que modificar el tema previsional, hay que modificar el tema sindical y para eso se necesitan líderes en la oposición que tienen que salir de los factores de poder. Los empresarios, no prebendarios, la mitad de los empresarios compiten en competencia directa. A ellos les hablo. Señores, ustedes se han retrotraído a su función empresaria y han descuidado la política ciudadana, porque decían que con el populismo no se podía. ¿De qué sirve que su empresa crezca si cada 10 años un gobernante populista se la va a fundir? Entonces hay que participar
no quiere participar de forma directa, participe apoyando. Pero tenemos los empresarios no prebendarios, los profesionales, los intelectuales, los sindicalistas honestos que los hay. Acuérdense de Rucci y de Tosco, que puede no gustarle a mucha gente, pero eran honestos. ¿Qué significa honestos? Que estaban en el cargo para beneficiar a los afiliados y no para beneficiarse a ellos. La Iglesia, el sector de la Iglesia que va a trabajar en la opción de los pobres, lo hemos hablado hace muy pocos programas, tiene que buscar líderes, sobre todo laicos, que difundan estas ideas, ateneos, conferencias, libros, charlas, participaciones en los programas. El problema argentino es un problema cultural y el único que lo puede cambiar, porque no lo van a cambiar los políticos ni lo van a cambiar los gobernantes, porque la mayoría de estos dos grupos de poder se enquistan en su cómoda situación, para no decir otras cosas. Entonces, lo tienen que cambiar los factores de poder que acabo de mencionar y tienen que hacerlo convenciendo a la gente que es la que tiene que decidir, porque acá la Argentina es un mosaico de corporaciones que se han convertido en mafias porque tienen derechos adquiridos que van en contra del interés general, pero adquiridos legalmente. Entonces, hay que trabajar con el único grupo que va a poder modificar la situación. ¿Saben cuál es? La gran corporación de las personas que no pertenecen a ninguna corporación. La gente común. Con la gente común tienen que hablar los factores de poder. Y la gente común tendrá que entender que va a tener que usar toda su influencia para presionar a los gobernantes para generar los cambios. Y la gente común son aquellos que no están enquistados en ninguno de estos grupos que tienen beneficios. La juventud que todavía no ha empezado a actuar, el poder de la juventud es tremendo, es enorme. Los jubilados que ya no están en la vida activa, pero tienen toda la capacidad intelectual. Hoy en día la gente se jubila joven. Una persona de 65 o 70 años es joven. Son jóvenes. Los jubilados lo primero que tienen que hacer es proteger su sistema jubilatorio para que un populista no se los desvirtúe. Y todas aquellas personas de buena voluntad que entiendan que tienen que presionar en el buen sentido de la palabra a los gobernantes para generar todos estos cambios. Y el grupo opositor, Cambiemos, o como quieran llamarle de ahora en más, cuya primera obligación es generar líderes para que puedan competir dentro de 2 años en las elecciones de mediano plazo, pero fundamentalmente para que puedan empezar a influenciar en la sociedad. Sobre estos temas nos vamos a ocupar seguramente en los programas venideros. Queridos amigos, es palabra de honor.